lesión a la rodilla izquierda. Ok. Y desde ese momento fue como que se echó las al hombro. Yo la siento ya como mi hermana. Y entonces ahora cuando estoy en las malas, viene y me quiere desechar así, como No así. te consta que desde que te casaste con Emerson, tú cambiaste. No, a mí perfectamente consciente de que ustedes dos se digas casaron. la verdad de lo que ella está se me pasando. la- Claro, que está pasando algo que todavía no nos hemos ni enterado. Como que se le había olvidado decirme ese pequeñito detalle. Quiero que se salga de mi departamento porque jugó la ruleta sexual, perdió. Yo digo mete, metes, sacas, metes, sacas. Mira eso, El que es más eyacule sexual. primero, pierde. ¿Y tu hermana es menor? Menor de edad, tiene 17 años. Mira la hermanita como viene a la sala. Estoy embarazada y yo no quiero el bebé. Hasta el hermano no, ella no. puede haber penetrado a la No, hermana. mi hermano. No puede ser, no puede ser. La verdad, sí. Terminó rapidito. Ah, tú grabaste. Porque una tipa que hace este tipo de juegos cochinos y asquerosos es una desprestigiada que nada más puede ser prostituta. El coreógrafo francés Maurice Béjart dijo: el baile es una forma de dominar cada músculo y lanzarlo a la felicidad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, es cuestión de baile, parece, ¿no? Pues recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, me cansé de ser una esclava. En esta relación no ha cambiado nada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Fájedez, ¿es tu Ajá. nombre? ¿Cómo se- Fájede. ¿Cómo? Fájede. Perfecto. Bueno, tú, Fájedez, eres la demandante de este caso. Sí, doctora, Estás demandando a Noreli. A Noreli, Dime exacto. quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Bueno, doctora, yo estoy demandando a Norelis porque nosotros tenemos una escuela de flamenco juntas, nos asociamos y bueno, ella ha cambiado mucho, no le voy a decir mentiras, y yo exijo que me dé el 50% de sus acciones por un valor de $15.000. Ok, perfecto. Eso es lo que quieres. Lo que quieres es que ella te venda las acciones de ella. ¿Son socias a mitad? O Sí, sea, a mitad. 50 y 50. 50 y 50. Perfecto, de las acciones de la compañía. Ok, tú lo que has venido a pedirle a ella que te venda forzadamente sus acciones en la compañía No, por la fue suma de $15.000. pero no son forzadas, Porque doctora. tú dices que ella ha cambiado mucho. Ahora Sí. explícame cómo este cambio afecta cómo se desenvuelve la corporación. O sea, Bueno, la- doctora, yo le explico. Esto resulta que yo soy americana y mis padres por cuestiones de trabajo los trasladan a Venezuela desde que yo soy muy pequeña. O sea, naciste en Estados Unidos. Nací aquí en Estados Ok. Unidos. Y bueno, como le dije, mis padres fueron trasladados a Venezuela y en una fiesta que había de la compañía donde ellos trabajaban, me dice mi mamá que de repente empezó a sonar música de flamenco. Yo me paré como una loca a bailar en el medio de la pista y eso a ellos les llamó muchísimo la atención. Dijeron, mira, Faje como que tiene don, tiene un arte o algo. Vamos a ver dónde la podemos inscribir para explotar y ver qué tanto podemos llegar con eso. Ok. Y bueno, me inscribí desde los 5 años. Allí es donde yo conozco a Norelis. Desde los 5 años, Se doctora. conocen desde hace toda una Sí, vida. sí, muchísimo tiempo. Somos Juntas de ¿Qué chiquitita. edad tienes tú ahora? Yo tengo 26 años. Muy bien. Entonces, bueno, doctora, como le dije, desde los 5 años estamos bailando juntas. Somos o fuimos, pensaba yo, que éramos inseparables. Prácticamente Para mí ella era somos mi y tú lo hermana. sabes. Ajá. Y Eso bueno, te olvidó a ti, no a mí. Ok. No, a mí Bueno, no se me ha espérate un olvidado momento. nada. Dejen la parte sentimental un momentito. Dale. Bueno, doctora, entonces, crecimos juntas, estudiamos juntas, todo lo hacíamos juntas, travesuras de niña, novios, adolescentes, ella me tapaba, yo la tapaba, o sea, una relación muy bonita, de verdad. Y bueno, poco a poco fuimos creciendo, vimos que el flamenco era nuestra pasión, de verdad, y dijimos, ya tenemos una reputación aquí, digo yo, vamos a buscar algo más. Entonces, bueno, me pongo a investigar para talleres, técnicas, mejoración profesional y todo esto. Y encontramos aquí en Estados Unidos unos cursos que estaban ofreciendo y yo le digo a ella, mira, encontré esto, vámonos. Ok. Ella al principio estaba como que un poco nerviosa por los papeles. Yo le digo, no te preocupes, vamos por apartamento, no importa, lo alquilamos entre las dos. Vamos a echarle pierna, Nore. Sé que podemos hacerlo juntas, pero Fue una vámonos lucha entre las juntas. dos. Ok. Tú sabes que lo hicimos juntas Y desde el entonces principio. vienen juntas de Venezuela a Nos tomar venimos esos de talleres Venezuela. de mejoramiento de flamenco. exactamente. ¿Y qué pasó? Bueno,
como le dije en un principio, llegamos, alquilamos un apartamento. Fue un poco dura al principio, la vida aquí en Estados Unidos no es fácil. Pero bueno, poco a poco fuimos como que avanzando. Ella conoció a Emerson, quien Mi es esposo, ahora es mi su esposo. esposo. Ok. Y esto, bueno, afectó un poco su conducta. Y Pero nosotras... ¿afectó en qué sentido? Afectó, Norelis, tú cambiaste totalmente después de que lo conociste a él. Bueno, pero ¿en qué aspecto? Tú explícame. ¿Bailaba menos tiempo? Entiendo que sí, que ¿Bailaba dedicaba menos menos? tiempo. ¿Bailaba peor? No bailaba peor porque de verdad su calidad de ¿Bailaba baile... mambo horizontal? ¿Qué, No. o sea, cuál era? No, o sea, era que tenía menos tiempo para dedicarle a esto. Y justo en ese momento yo había encontrado una oportunidad para crear una escuela de flamenco juntas. Doctora, ya que eso es siempre fue mentira. nuestro Bueno, sueño. tú después me explicas ¿Sabes la que eso es mentira. así, ¿Cómo vas a decir Noreli? eso? O sea, ¿qué Ay, tiene que ver ¿sabes el que eso es así? matrimonio? Ya que se movió Porque para se eso enfermó fui un yo. tiempo y Ok, se enfermó un tiempo y ¿qué tuve que- ocurrió entonces? Bueno, se nos presenta la oportunidad, creamos esta escuela de flamenco, tenemos 3 años con la escuela, gracias a Dios nos ha ido bastante bien, tenemos un grupo de alumnos aproximadamente de 30 muchachas, desde nivel infantil hasta nivel avanzado, y con las mejores de la escuela hemos creado como una compañía de baile por si se presenta algún evento fuera de la academia, para tener show, interacciones y todo esto. Ok. Ahora, bueno... Hemos hecho un buen trabajo juntas. Sí, de verdad que hemos hecho un buen trabajo, pero te consta que desde que te casaste con Emerson, tú cambiaste. No, a mí ¿Y lo el que me matrimonio consta- fue hace cuánto? ¿Hace El 3 años? matrimonio, Un año después que llegamos acá. O sea, que llevas casada ¿cuánto tiempo? 5 años. 5 años. sí. Llevas más tiempo de lo que Que lleva ella la escuela. sabía, doctora, Ok. que yo ya estaba casada. Continúa, Bueno, dale, continúa. El caso es que, bueno, nosotros cuando montamos o llegamos a la sociedad, ahí hicimos un acuerdo. Yo iba a impartir 6 horas de clase, ya que yo tengo mayor facilidad con los niños y con las personas. O sea, Ok. me relaciono un poco mejor con ellas. Ok. Y ella solamente iba a tomar 2 horas de clase, ya que ella tenía su matrimonio y adicional a esto Ella está sabe que estudiando. tenía otras Ok, y responsabilidades. esto, me imagino que llevaba la contaduría del negocio. No, todo lo hago yo. Ah, todo. Todo Ella lo lo hace hago porque yo. en O sea, que tú verdad, 6 yo- horas yo llevas era toda la la que tenía- gerencia y ella con 2 horas. Y ella con 2 horas por En eso sus habíamos responsabilidades, que yo, por ser su amiga, yo se los acepté. Y dije, bueno, no hay problema. Por ser su amiga. Por ser Ok. su amiga, exactamente. Ok. Entonces, bueno, Doctora, pero es yo que pensando que ¿Pusieron cuando- inversión económica Sí, eso líquida? ¿Cuánto sí. pusieron? Yo puse ¿Cuánto $30,000 puso cada una? doctora. Espérate, No, ¿cuánto puso? ella puso todo el dinero, yo puse mi talento. Por eso es que yo, Yo puse acuerdo $30,000 y ella no. Como no que puso se le había $1. olvidado decirme ese pequeñito detalle de Claro que quién se había lo hecho la inversión financiera del negocio. Ahorita de eso no se acuerda. Ok. Sí, pero también es cierto. Voy a Loreli, hacer un que- corto receso y a la vuelta, si hay algo más, me lo terminas de decir y entonces tú respondes a la demanda. Regresamos después de este corto receso. Yo toda mi vida he bailado, he querido dedicarme a eso. Y lo que yo más espero de mi amiga, de mi hermana, es que me apoyen en ese Yo te momento. apoyé en su momento, Norelis, pero tampoco voy a permitir que me explotes. ¡Caramba! Venimos a resolver este problema, no es que ustedes estén aquí lanzando bolas de fuego. Pero falta tu amor y mi suerte. Hace tiempo están pasando cosas que a mí me gustaría que yo a producción le entregue un video. Caso cerrado.